necesitamos evitar una constituyente. Bueno, vamos a dar inicio a este evento. Bueno, antes que todo, mi nombre es Felipe Núñez del Prado, yo soy miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. Enfoque Derecho es el portal web de actualidad jurídica de la Asociación Civil de Estudiantes TEMI, que es una asociación de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es de hecho la asociación de estudiantes de Derecho más antigua del país. Y de esa manera, en esta ocasión, este evento es denominado como Versus, en el cual invitamos a un ponente, o bueno, en general dos ponentes a favor y uno en contra, para debatir un tema que en el mundo jurídico se haya entrado en discusión. De esa manera, vamos a debatir acerca de la instalación de una asamblea constituyente, así como del momento constituyente. Este evento es el momento constituyente, la viabilidad de una reforma parcial o total de la Constitución. Entonces, en este caso, los dos ponentes que se encuentran con nosotros, que ahora voy a pasar a presentar, van a analizar si el contexto actual nos invita a pensar que estamos en el momento oportuno para que se instaure una Asamblea Popular Constituyente. Entonces, de esa manera, primero quiero presentar a la profesora Noemí Ansi. Ella es abogada y magíster en Filosofía por la FUC, máster en Democracia Constitucional por la Universidad de Nova y es profesora de la Facultad de Derecho en la misma casa de estudios. Ahora voy a presentar al ponente que va a debatir en contra, que es el profesor Lucas Herzi, que es abogado por la FUC, cuenta con una maestría por la Universidad de Chicago y es profesor de la Facultad de Derecho, tanto en la Universidad San Martín de Porres como en la Universidad de Lima. Entonces, en ese sentido, ya para comenzar con el evento y antes de pasar con las preguntas que vamos a realizar, como muchos saben, durante estos 2 últimos años ha habido un debate en torno a la instalación de la Asamblea Popular Constituyente. Esto se origina principalmente a raíz de las movilizaciones que ocurren en contra de la toma de mando del expresidente Manuel Merino, y desde ese momento, durante las elecciones generales del año pasado, hemos podido observar cómo varios candidatos y candidatas tenían como propuestas banderas, por así decirlo, el hecho de instalar una Asamblea Constituyente, y por otra parte, candidatos o políticos, incluso activistas, que se han opuesto fervientemente a la instalación de este organismo para modificar parcial o totalmente nuestra Constitución. En ese sentido, ya para poder proceder con el evento, me gustaría darle el paso a la profesora Noemí Ansi para que se pueda presentar. Perfecto, muchísimas gracias Felipe, y también muchísimas gracias a Enfoque Derecho por la organización de estos eventos sumamente productivos, no solamente para la comunidad universitaria, sino sobre todo también para toda la ciudadanía interesada en esto. Como bien ha señalado, yo voy a estar a favor de la postura o de la pregunta del día de hoy, y un gusto con todas y todos ustedes estar hoy para comenzar el debate. Muchísimas gracias, profesora Ansi. Ahora deseo la palabra al profesor Lucas Herzi para que se presente. Muy buenas noches, estimado Felipe. Muy buenas noches, doctora Ansi, también. Y en general a todas las personas que se están conectando al evento. Para mí es muy bonito poder participar en un evento organizado por Enfoque Derecho, una institución en la cual yo pertenecí hace muchos años, y también un evento pues organizado por una asociación de estudiantes de mi alma mater, ¿no? De la Universidad Católica. Entonces, contento, feliz de estar acá, y estoy seguro que el evento va a ser interesante y todos vamos a aprender y poder reflexionar sobre estos temas tan importantes. Entonces, encantado de estar acá, feliz de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Y bueno, en realidad muchas gracias a ambos. Entonces, de esa manera vamos a proceder con las preguntas. Para explicar un poco la dinámica, vamos a tener un total de 6 preguntas, los cuales van a responder los ponentes. Entonces, de esa manera, la ponente que se encuentra a favor, en este caso la profesora Ansi, va a responder la primera pregunta, y posteriormente el profesor Lucas Herzi va a poder responder con su posición en contra, y en el caso de la segunda pregunta lo vamos a hacer al revés. En este caso el profesor Lucas Herzi va a empezar y la profesora Ansi va a responder. Entonces, de esa manera vamos a continuar ya a la posteridad justamente con esa dinámica.
El tiempo de las preguntas va a oscilar entre 3 a 5 minutos y al final los ponentes van a poder brindar una serie de comentarios finales hacia el debate que vamos a organizar el día de hoy. Entonces, de esa manera vamos a comenzar con la primera pregunta. A ver, la primera pregunta, en este caso para la profesora Ansi, que se encuentra a favor, es ¿por qué usted se encuentra a favor de la instauración de una Asamblea Popular Constituyente? Y en su caso, ¿cuáles son sus motivos? Muy bien, muchísimas gracias. Creo yo que personalmente, pero también colectivamente, existen muchos motivos, pero para concretar mejor el debate solamente voy a mencionar 3 en estos minutos. 2 de ellos tienen una connotación más política y el tercero más jurídica, dado que nos encontramos también en un evento organizado desde la facultad. El primero, tenemos nosotros como eslogan, ¿no?, esto de la constitucionalidad pendiente del instrumento que rige, ¿no?, de manera suprema todo el ordenamiento jurídico. Constitucionalidad pendiente porque se cuestiona bastante el origen democrático, ¿no?, y el aval deliberativo de la ciudadanía hacia la Constitución que actualmente nos rige. Por diferentes motivos históricos, pero también políticos, desde hace bastante tiempo, ¿no?, los peruanos y peruanas son conscientes, ¿no?, de una poca participación o de repente limitación de vías democráticas suficientes como para poder saber si efectivamente se trata de un instrumento que es producto de la tan usada últimamente como voluntad popular. La segunda razón tiene que ver con que considero que somos una sociedad que aún le falta autoconocerse como un colectivo. Y con ello no me estoy refiriendo a un panorama donde el Perú o los peruanos tengan una identidad fija o compartida, sino más bien la pluralidad de opciones, como justamente estamos viendo en este debate, nos marca bastante el camino para ver que es posible que diferentes grupos, diferentes, adopten diferentes posiciones, pero las adopten de forma clara, pero también como un reconocimiento propio y no a través de razones que no siempre se discuten o se asimilan suficientemente como para hacerse propias, ¿no? Entonces, más allá, otra vez, de una identidad colectiva, creo que todavía nos falta lograr, ¿no?, esas identidades políticas, económicas y sociales que permitirían plasmar, ser plasmadas en un documento como una constitución. Y definitivamente tener un momento constituyente colabora grandemente a la formación de esas identidades múltiples. Y la tercera razón está referida a que, encontrándonos en el 2022, como abogados, pero también como ciudadanos, es muy fácil darse cuenta que nos encontramos en un estadio donde el constitucionalismo de los derechos ha avanzado enormemente hasta el punto de reconocer muchos de los límites, no solamente a las relaciones entre empresas, entre privados, etcétera, sino también los límites al propio uso del poder institucionalizado, como por ejemplo podría ser un tribunal constitucional, o podría ser un parlamento, o podría ser el propio gobierno, ¿no? Y esto nos permite reconocer entonces que en la actualidad tenemos un instrumento que no necesariamente adecua o incorpora estos límites de forma clara, de forma estricta, con lo que tenemos muchas deficiencias para avanzar en una mayor protección, o mejor dicho, en una mayor extensión de libertades, tanto individuales como una libertad social. Muchas gracias. Esa sería mi primera respuesta. Felipe. Responda la siguiente pregunta. En este caso, no sé si se me escucha, si me podrían indicar. Ahora sí. Se te escucha muy bien. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí.
Ya, perfecto. Sí, creo que la conexión estaba fallando un poco. Pero bueno, a ver, en este caso vamos a proceder con el profesor Lucas Herzi. Es la misma pregunta, en este caso, ¿por qué usted se encuentra en contra de la instauración de una Asamblea Popular Constituyente y cuáles son sus motivos? Muchas gracias, Felipe, por la pregunta, y muchas gracias a la doctora Ansi por su intervención. Yo quiero manifestar que mi posición sobre este punto no es una posición que sea desconocida, seguramente por muchos de ustedes, sino que ha sido una posición pública, tanto así que hemos llevado a cabo una campaña a lo largo de varios meses recorriendo el país para recolectar firmas en contra de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? La posición que tengo yo no tiene que ver o no implica que nosotros vamos a defender el origen de la Constitución de 1993. La Constitución de 1993 yo acepto que tiene de repente un origen que no es idóneo, nace después del autogolpe del 5 de abril de 1992, ¿no es cierto? Y se aprobó en un referéndum donde hubieron denuncias de fraude, pero la Constitución posteriormente ha regido en uno de los periodos democráticos más largos de toda la historia del Perú, ha sido reinterpretada extensamente por la jurisprudencia constitucional y ha sido objeto de numerosos cambios, más de 30 cambios por parte del Congreso de la República, ¿no? Entonces, la Constitución del Perú no es la misma Constitución que fue aprobada en 1992-93, sino que ya es una Constitución diferente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la Asamblea Constituyente, no debemos nosotros pensar que estamos hablando de un proceso carente de riesgos. No es una aventura o algo que sea solamente interesante desde el punto de vista académico, sino que la Asamblea Constituyente supone un riesgo muy grande a la continuidad del Estado de Derecho en nuestro país. Y eso tiene que ver con el hecho irrefutable, desde mi punto de vista, que el poder que ejerce la Asamblea Constituyente como poder constituyente originario es un poder absoluto. La Asamblea Constituyente, en principio, no tiene ninguna limitación respecto de su poder. En Chile intentaron hacer una Asamblea Constituyente con poderes limitados y no pudieron. Lo primero que hizo la Convención Constituyente chilena fue proclamarse a sí misma un poder constituyente originario y eliminar todas las limitaciones que el Congreso de Chile había establecido para controlarla. Entonces la Asamblea Constituyente siempre tiene un poder absoluto. De repente, en teoría, tiene limitaciones derivadas del derecho internacional o del derecho natural inclusive, pero esas limitaciones es muy complicado hacerlas valer en la práctica. Entonces, para todo efecto práctico, una Asamblea Constituyente puede hacer cualquier cosa y no tiene ninguna limitación, y no podría, en principio, ser objeto de control constitucional ni del Poder Judicial ni del Tribunal Constitucional. ¿Esto qué significa? La Asamblea Constituyente podría suprimir derechos, podría menoscabar el Estado de Derecho, la separación de poderes. Y lamentablemente una gran cantidad de personas que plantean la Asamblea Constituyente en el Perú tienen este objetivo antidemocrático. Pero la Asamblea Constituyente no solo es un riesgo al Estado de Derecho como resultado, sino que también es un riesgo al Estado de Derecho como medio. ¿A qué me refiero? En América Latina hoy en día, los movimientos autoritarios, antidemocráticos que existen en nuestro continente, buscan a la Asamblea Constituyente como fin en sí mismo. Me explico. En Venezuela, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no controlaba el Congreso. Entonces creó una Asamblea Constituyente para tener un supracongreso. Todo lo que el Congreso decía, la Constituyente lo revocaba. Todo lo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que era de oposición, decía, la Asamblea Constituyente lo revocaba. E inclusive, la Asamblea Constituyente de Venezuela en el año 1998 intervino el Ministerio Público, intervino los gobiernos regionales, la Contraloría, etc. Entonces, como la Asamblea Constituyente tiene poder absoluto, la Asamblea Constituyente se puede transformar en un mecanismo para concentrar el poder, una especie de colegiado con poderes dictatoriales, autoritarios, plenos, temporales. ¿Y qué cosa nos garantiza que esta Asamblea Constituyente va a trabajar solamente un año? De repente son 2, de repente son 3, de repente son más, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es peligroso. La Asamblea Constituyente no es algo que esté carente de peligros. Un argumento más, brevemente, para explicarlo. Si yo a ustedes les pregunto acerca de una reforma constitucional parcial, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones, o introducir un nuevo derecho fundamental en la Constitución,
Ustedes pueden evaluar el pro y el contra y votar en un referéndum que sea significativo acerca de una reforma parcial. Pero si yo les pido a ustedes que voten en un referéndum sobre un montón de reformas en simultáneo y a la vez todas empaquetadas, el referéndum no va a ser un referéndum racional, va a ser un referéndum basado solamente en sentimiento, que se va a prestar a la manipulación eventualmente demagógica. Entonces, hoy en día en América Latina, la Asamblea Constituyente se ha convertido en una herramienta para quebrar, romper el Estado de Derecho y reemplazarlo con un autoritarismo. Este método se ha empleado en varios países de nuestra región. No podemos ser ciegos a lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro contexto. En América Latina la democracia está bajo ataque, y no me refiero solamente a los regímenes del llamado socialismo del siglo XXI. No me refiero solamente a Venezuela, a Cuba, me refiero también a Bolivia, me refiero también a Nicaragua, me refiero también a El Salvador, que tiene un presidente que inclusive se autodenomina a sí mismo conservador o de derecha, pero que también es un presidente dictatorial. Entonces, frente a la amenaza que menoscaba la dictadura en nuestro continente, tenemos que plantear una defensa de principios, y por eso pienso yo que tenemos que decirle no a la Asamblea Constituyente. Muchas gracias y disculpen si me pasé un poco del tiempo. En la siguiente intervención amplío un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Ahora vamos a proceder con la segunda pregunta, que es a juicio de ustedes, ¿qué nos invita a pensar que nos encontramos o no en un momento constituyente para llevar a cabo una reforma constitucional de manera parcial o total? En este caso, primero va a responder el profesor Gersi y posteriormente va a poder responder la profesora Ansi. Entonces, adelante, Lucas. El micrófono. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias, Felipe. Disculpen que tenía el micrófono apagado. Bueno, aprovecho la oportunidad para detallar un tema que se me quedó en el tintero, que yo creo que es bastante interesante. Las propuestas de Asamblea Constituyente que se han estado formulando en los últimos años adolecen también de un defecto, de un déficit, que es un déficit democrático, ¿no es cierto? El presidente de la República, Pedro Castillo, durante la campaña electoral, en una entrevista que dio en Canal N, dijo que él quería que la Asamblea Constituyente estuviese conformada en un 60% por constituyentes electos a través de una elección popular y en un 40% por constituyentes no electos, sino designados por organismos de la sociedad civil, es decir, sindicatos, asociaciones, grupos ocupacionales. Y este tipo de mecanismo semidemocrático y semicorporativismo se presta a la manipulación, porque de repente quien esté en el poder podría darle un constituyente a los sindicatos amigos, pero el sindicato que no es afín a ellos, a ese no, o a ciertos gremios amigos, y a los gremios críticos no. Entonces es muy importante resguardar el carácter universal y representativo de la democracia. Y lo que hace, por ejemplo, el llamado socialismo del siglo XXI es menoscabar este voto universal, esta idea de un ciudadano, un voto, el carácter representativo de la democracia, y termina generando situaciones donde, incluso si ellos pierden las elecciones, ellos controlan la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces todo eso tiene que generar una situación de máxima alerta. Me preguntaste, Felipe, respecto del momento constituyente, ¿no? Yo siento que grupos de izquierda, de extrema izquierda, Perú Libre, básicamente, y otros grupos afines en nuestro país, están buscando pintar la idea de que en el Perú actualmente la mayoría de las personas demandan una asamblea constituyente. Eso no es verdad. Nosotros en nuestra campaña de no a la asamblea constituyente hemos logrado obtener aproximadamente 1,5 millones de firmas en todo el Perú. Yo estoy muy informado también de la campaña contraria, ¿no es cierto? La campaña que impulsaba el congresista Jaime Quito, el congresista Guillermo Bermejo, y ellos no han podido recolectar muchas firmas. Han podido recolectar menos de 50,000 firmas. Entonces no hay respaldo a una constituyente. Las encuestas de opinión también esto lo revelan, lo reflejan. La gente está buscando, qué sé yo, que se reactive la economía, que ya no haya tanta inestabilidad política, están pensando en otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una fantasía pensar que los peruanos están demandando en este momento una asamblea constituyente. Y yo creo que lo más importante es plantear aquí un cambio de paradigma. América Latina ha sido el continente de las constituyentes.
si es que la Constitución se va a cambiar cada cierto tiempo para reflejar nuevos equilibrios de poder. Entonces la Constitución ya no va a ser tanto un límite al poder, sino más bien un reflejo del poder. Y una Constitución que no limita, sino que refleja el poder, finalmente es una Constitución que no cumple con su objetivo de ser Constitución, ¿no es cierto?, que es acotar, limitar lo que los gobernantes pueden hacer respecto de los individuos. Habrán otros temas también que están en la Constitución, pero el central es ese, el control del poder. El tema del control del poder es más importante que la Constitución económica, es inclusive más importante que el reconocimiento expreso de derechos fundamentales, porque si el gobierno es limitado, si hay separación de poderes, entonces un poder judicial independiente puede ir desarrollando derechos vía jurisprudencia, ¿no? Entonces es central defender el Estado de Derecho, ¿no? Hay un paper muy famoso escrito por un economista llamado George Sebelius, publicado por la Universidad de Oxford, que determina que aquellos países que tienen constituciones que cambian con mayor frecuencia son los países más pobres y también los países más corruptos. George Sebelius también determina en este paper que aquellos países que tienen constituciones más largas son países más pobres y más corruptos. Entonces, la recomendación de Sebelius es que las constituciones deben ser estables, ¿no es cierto?, y deben ser cortas, sencillas, y cambiarse poco. ¿Por qué motivo? Una constitución no tiene que abarcarlo todo. Si una constitución lo abarca todo, es como una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Y siempre el partido político que entra va a querer cambiarla y luego el siguiente la va a querer cambiar y tenemos inestabilidad. En América Latina tenemos que eliminar esta idea de los caudillos, ¿no? Pedro Castillo y otros que han venido antes han tenido esta actitud del caudillismo. La manera de sacar adelante el país es defender las instituciones y eventualmente promover reformas parciales de la Constitución en la línea precisamente de lo que comentaba la doctora Ansí, ¿no? Este tema de nuevos desarrollos, últimas tendencias en el derecho constitucional, por supuesto que podrían promover una reforma parcial de la Constitución que sería muy interesante discutirla, ¿no? Muchas gracias. Hasta acá la segunda intervención. La profesora Ansí para que pueda responder la misma pregunta. Adelante, profesora. Perfecto, gracias. Está con el cronómetro. Muy bien. A mí me encantaría continuar respondiendo a varias de las ideas mencionadas por el profesor Gersi, pero quizás sea un punto más reconocible en el debate o las respuestas que quiero mencionar para la tercera pregunta, así que voy a reservar las ideas un momento para ello. Y voy a responder directo a las razones, ¿no?, que me llevarían a pensar que nos encontramos o no en un momento constituyente para reformar la Constitución. Muy bien, una pregunta sumamente interesante que se desarrolló en la América Latina contemporánea a partir de los movimientos en Chile fue si es que la ciudadanía tenía que estar preparada para un momento constituyente, es decir, si realmente existe algo así como un momento constituyente, ¿no?, en la sociedad. Una de las respuestas, ¿no?, la racionalista, la que se da normalmente desde las élites académicas, es decir, bueno, quizás sea necesaria una madurez colectiva, hablando en términos de democracia, es decir, una sociedad que haya asumido no solamente esto que yo denominaba constitucionalismo de los derechos, sino también las formas modernas o mucho más contemporáneas de democracia, que no tienen nada que ver con la representación ni con el voto individual, sino más bien con la deliberación en sí misma, una participación a través de razones, ¿no? Y lo que decían, pues justamente es que podía reconocerse en la ciudadanía un momento de madurez, una lucidez, ¿no?, histórica, en la que nos encontremos los movimientos sociales, pero también los colectivos empresariales o los colectivos de interés con una madurez suficientemente alta para poder hacer ese intercambio racional, digamos, de posiciones, ¿no? Sin embargo, creo yo que no debemos considerar, ¿no?, esta vía que yo llamaría racionalista por dos razones. Número uno, porque no creo que
tengamos nosotros que desmerituar, ¿no?, entre la población aquellos que pueden o no participar razonablemente en la deliberación pública de aquellos que no lo podrían hacer por diversas razones, ¿no? Y número dos, porque creo que existen otros mecanismos que representan una idea fuerte para poder defender la postura que estoy defendiendo, que es la idea que la Asamblea Constituyente y la Constitución no son como puntos de llegada en la democracia, son puntos de partida. Incluso la propia Constitución, es decir, el producto de la Asamblea Constituyente, que sería la nueva Constitución, es un punto de partida, por más contradictorio que pueda sonar. Hay una frase que me imagino muchos de los estudiantes de la Facultad de Derecho conocen, que un constitucionalista bastante conocido norteamericano señala como la Constitución como un conjunto de acuerdos incompletamente teorizados. ¿Qué cosa quiere decir esto en términos simples? Que la Constitución contiene desacuerdos políticos que de alguna manera se colocan en forma de acuerdo para que la sociedad pueda avanzar, pueda continuar. Y que solamente en los momentos en que la sociedad exige una deliberación más concreta, ¿no?, en relación a un contenido mucho más específico del derecho a la libertad, un contenido más específico del derecho a la vida, en ese momento habrá otros mecanismos mucho más concretos a través de los tribunales, a través del Parlamento, etcétera, que le dan color a esos desacuerdos políticos, lo que no es en sí misma la Constitución. Entonces creo yo, para ir terminando, que nosotros no necesitamos estar preparados, probablemente no es necesario reconocer un malestar compartido y colectivo, como en el caso de Chile, o esperar a reconocer, porque incluso puede ser muy peligroso, sino más bien tomar momentos como por ejemplo los del año 2020, donde principalmente la juventud mostró la capacidad de los llamados movimientos sociales o colectivos, que son un punto muy importante para lograr un comienzo de una deliberación realmente, digamos, importante, que nos pueda ayudar a conversar entre ciudadanos y ciudadanas, que es lo que digamos, viéndolo positivamente, es auténticamente una asamblea constituyente. Gracias. Muchas gracias, profesora Ansi. Ahora vamos a proceder con la tercera pregunta, que en este caso es si existen límites acerca de lo que se puede modificar o no en nuestra Constitución. En este caso, usted va a comenzar con esta pregunta y luego le tocará al profesor Lucas Hertz. Entonces, en ese sentido, nuevamente le doy el pase. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, es una pregunta sumamente interesante porque además también me toca ahora concretar mejor en la postura que venía desarrollando el profesor Gersi. Y nosotros tenemos aquí algo sumamente interesante y, por supuesto, una mirada solamente académica o una mirada muy optimista, no muy confiable en la democracia, también puede sonar muchas veces incauta, ¿no?, inocente. Y la idea no es irnos hacia ahí, porque es cierto, tenemos mucha experiencia comparada que nos muestra que los momentos constituyentes, ¿no?, sobre todo en América Latina, han servido también para la confluencia de intereses que, en lugar de avanzar, han hecho retroceder enormemente a los países. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que tenemos desde el constitucionalismo en este marco de límites posibles a esta llamada o mal llamada voluntad popular? Número uno, es importante reconocer, ¿no?, que la teoría constitucionalista ha avanzado, ¿no?, o ha dado muchos pasos en relación a esta distinción muy importante. La esfera de lo decidible y la esfera de lo no decidible, ¿no? Incluso si es que el día de hoy no estuviésemos hablando de una reforma constitucional completa, incluso si estuviésemos hablando de una reforma constitucional parcial, también tendríamos que tener temor a esa confluencia del poder principalmente fáctico, que puede venir a través del propio Parlamento o puede venir a través de la forma de referéndum, ¿no? Entonces, quizás relacionar reforma constitucional o asamblea constituyente con el temor hacia el poder no necesariamente es una conexión directa. ¿Por qué? Porque la fuerza negativa del poder, digamos, siempre va a estar presente a través del canal que sea, incluso con una reforma parcial.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos desde la otra mirada, ¿no? Esta esfera de lo decidible y lo no decidible, lo que señala es que hay ciertos temas o cotos vedados a la discusión popular, al voto popular. Porque seamos muy deliberativos, ¿no? Como iba mencionando antes o no, lo cierto es que al fin y al cabo, Asamblea Constituyente, referéndum o Parlamento también va a venir con un voto final. Y este voto final se traduce en esto de lo decidible, ¿no? Y hay ciertas cosas que no pueden ingresar a ese margen de lo decidible. Y por supuesto, los mecanismos efectivos para poder controlar la fuerza grande que viene de una asamblea constituyente, pero también de un parlamento en una organización del poder, como estamos viendo en el Perú también, donde cada vez más parece que nos convertimos en un régimen parlamentarista. Parece ser que está dado principalmente por lo que se conoce como la propia identidad de una constitución, que son los derechos fundamentales, ¿no? Y eso es sumamente interesante. Voy a citar un ejemplo simplemente por lo corto del tiempo, aunque podrían citarse muchísimos, lo que pasó en Ecuador con su constitución del año 2009. En la constitución del Ecuador, pese a que era una constitución contemporánea, se dio una prohibición expresa dada por la ciudadanía para que se reconozca o se realice el matrimonio de personas entre el mismo sexo o del mismo sexo. Y sin embargo, años después, dentro de ese periodo contemporáneo igual, ¿no? Su Tribunal Constitucional emitió una decisión contra esa voluntad originaria de su nueva constitución, reconociendo a través, vía tribunales, el derecho a las personas homosexuales a poder contraer matrimonio, ¿no? No es el único caso que tenemos también otro en Colombia y también, como ya mencioné, podríamos mencionar otros tipos de procesos donde se realiza este autocontrol al límite de la identidad propia de la Constitución, sin la cual no seríamos o no podríamos ser considerados una democracia, un Estado de Derecho y finalmente un Estado constitucional de derecho. Tendríamos que dejarnos de llamar para poder continuar hablando de una constitución, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo que no podemos asumir de plano que la Asamblea Constituyente tiene un efecto o un poder absoluto, ¿no? Creo yo que los derechos no solamente van acompañados de toda una serie de cadenas que van a permitir su control, sino también hay otros mecanismos como el profesor Gersi también mencionó a través del sistema interamericano que podrían funcionar a paliar toda esta fuerza que vendría pues de una ciudadanía lamentablemente irrespetuosa de los derechos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, profesora Ansi. Ahora vamos a proceder con la respuesta del profesor Gersi. En ese caso, te cedo la palabra, Lucas. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a la doctora Ansi por las reflexiones que ha tenido, que me parecen verdaderamente interesantes. Yo creo que cuando nosotros evaluamos discusiones de importancia política y jurídica, y en general en todas las reflexiones que los abogados y los profesores de derecho tenemos que diferenciar mucho el discurso prescriptivo, como nos gustaría que fuese, del discurso respecto de lo que es. Y no podemos nosotros incurrir en discursos que ya nos disocian de lo que razonablemente ocurre o podría ocurrir en la realidad. Porque si hacemos eso, finalmente terminamos discutiendo bizantinismo, ¿no? O terminamos incurriendo en discusiones que a lo mejor no van a ser relevantes. Entonces, el temor que yo tengo es ese. Yo estoy de acuerdo, en teoría, con todo lo que ha dicho la doctora Ansi. Si una asamblea constituyente quiere aprobar una constitución contraria a los derechos fundamentales de la persona, contraria a los principios más elementales de un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Eso no es, desde mi punto de vista jurídico, ¿no es cierto? Sin embargo, la garantía de la libertad
no es algo que se defienda a sí misma o que se aplique a sí misma, ¿no es cierto? El derecho no se defiende a sí mismo, sino que el derecho se defiende a través de instituciones. Y esto ya lo advirtieron los padres fundadores de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Uno no defiende los derechos fundamentales a través de la proclamación o el reconocimiento de esos derechos, sino a través de la creación de instituciones susceptibles de defenderlos y de protegerlos, ¿no es cierto? El problema que tiene la Asamblea Constituyente es que genera detrás de ella una fuerza tal y está acompañada de una doctrina schmittiana, anticuada, incluso con orígenes fascistas, hay que decirlo. Schmitt tiene ese origen, que es difícil que pueda haber control constitucional de ella o control institucional de ella. Entonces, una cosa es la reflexión en teoría, otra cosa es lo que significa la Asamblea Constituyente en la práctica. Si se aprueba una nueva constitución que consideramos menoscaba lo que es el Estado de Derecho, yo no apostaría que va a haber que la OEA o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que las Naciones Unidas o que nadie va a venir a rescatarlos. No lo hicieron con los bolivianos, ni con los nicaragüenses, ni con los venezolanos, ni con los salvadoreños, ni con nadie. Entonces yo no tengo la fe en el sistema internacional que la doctora Ansí posiblemente tiene, ¿no? Además, yo soy bastante escéptico, la verdad, respecto de nociones, referidas a la democracia como un proceso de razones y de diálogo, ¿no? Por su propia naturaleza, la democracia está llena de distorsiones. Es difícil que las personas puedan organizarse colectivamente para expresar razones, por motivos lógicos. A la mayoría de personas les falta tiempo, ¿no es cierto? Y les importa muy poco la política para que lo puedan hacer. Entonces la política siempre se lleva a cabo a través de representantes. Y los representantes tienen sus propios intereses. Entonces siempre hay estos problemas de agencia. Esto ha sido estudiado por la literatura económica. James Buchanan, de hecho, profesor de la Universidad de Virginia, ganó el Premio Nobel de Economía por esto. No podemos nosotros incurrir en visiones poco realistas de la democracia que no guardan relación con la naturaleza humana. La democracia, al final, no es un espacio deliberativo. Debería serlo de repente, pero en la realidad no lo es. La Asamblea Constituyente, si se da, no va a ser un espacio deliberativo. Va a ser un espacio de poder, un espacio donde van a haber distorsiones. Si nosotros queremos discutir el refundamiento de la sociedad todo al mismo tiempo y a la vez a través de una institución que va a tener una pretensión de poder absoluto y no va a estar sujeta a control constitucional, yo no creo que ese va a ser un espacio sano para la deliberación. Las reformas que el Perú requiere solo se pueden aprobar a través de reformas parciales. Y este creo que es un problema transversal en el estudio del derecho. Si los abogados incurrimos en solipsismo, terminamos desprestigiados frente a la sociedad. Miren, yo tengo un gran aprecio por mis profesores de derecho laboral, por ejemplo. Yo tengo un aprecio enorme por extraordinarios profesores de derecho laboral. El profesor Elmer Arce, el profesor Alfredo de Vicencio y otros más, de los mejores profesores que tuve en la facultad. Sin embargo, si nosotros estudiamos la realidad del Perú, vamos a encontrar que de 8 de 10 peruanos en la PEA están trabajando de manera informal. No les aplica el derecho laboral. Entonces, la gran pregunta no es la teoría del derecho laboral, sino por qué el derecho laboral no se aplica, ¿no? Lo mismo con el derecho tributario, lo mismo con el derecho seguramente corporativo y también lo mismo con el derecho constitucional. Los abogados tenemos que abandonar el método pandectista y aspirar a ser científicos sociales, en el sentido de estudiar la realidad. Y solo si estudiamos la realidad vamos a poder contribuir, pienso yo, en mi humildísima opinión, a generar un mundo que tenga más justicia y donde prime el derecho y no la fuerza. Pero para eso tenemos que salir un poco de la situación de solipsismo a la cual nos ha llevado nuestra tradición jurídica, ¿no? Tenemos que ser más interdisciplinarios y estudiar más la realidad. Yo no creo que la Asamblea Constituyente sea un espacio de deliberación. En teoría, por supuesto que hay cosas que
podremos decir que no se deben modificar, ¿no? La forma republicana de gobierno, los derechos fundamentales. Cuando han habido reformas parciales a la Constitución, el Tribunal Constitucional ha discutido su constitucionalidad e inclusive las ha declarado inconstitucionales. El año pasado fue un hito, ¿no? El año pasado fue la primera vez que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley de reforma constitucional. Qué fascinante, ¿no es cierto? Una reforma constitucional inconstitucional por incumplir las normas de proceso. Entonces el Tribunal Constitucional hizo efectivo esto. Incluso el Congreso de la República, cuando reforma la Constitución, tiene que respetar determinados parámetros, que son parámetros formales, ¿no es cierto?, respetar el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución, y también parámetros materiales, no ir en contra de la forma republicana de gobierno, los derechos fundamentales, etc. Pero ese tipo de control no podría realizarse respecto de una asamblea constituyente. La asamblea constituyente esencialmente tendría una carta abierta para hacer y deshacer y para asestarle golpes potencialmente demoledores a nuestro precario Estado de Derecho. Y por eso pienso que hay que decirle no a la asamblea constituyente. Muchísimas gracias. Y disculpen si me he extendido un poquito. No hay ningún problema, Lucas. Ahora vamos a proceder con la cuarta pregunta. En este caso es, según su juicio, ¿qué es lo que consideran que se podría reformar constitucionalmente o, en su caso, qué es lo que se debería conservar de la Constitución actual? En este caso, el profesor Lucas Gersi va a dar inicio y posteriormente va a poder también hablar la profesora Ansi. Entonces, adelante, Lucas, tienes la palabra. Perdonen nuevamente el micrófono, mil disculpas por ese problema. A ver, gracias por la pregunta, Felipe. Yo siempre comento un poco en tono de broma que yo no soy una persona conservadora, yo soy una persona revolucionaria y yo estoy a favor de que hayan bastantes cambios en la Constitución. Yo siento que la Constitución de 1993 es superior a la de 1979 en lo referido al régimen económico, pero inferior a la Constitución de 1979 en lo referido al régimen político. ¿No es cierto? El defecto de origen de la Constitución de 1993 es el hiperpresidencialismo. Y yo estaría a favor de aprobar reformas en la Constitución que equilibren la atrofiada separación de poderes que tenemos. El presidente de la República del Perú tiene demasiado poder. Puede emitir decretos de urgencia que terminan regulando cuestiones que no corresponden a la naturaleza de un decreto de urgencia. El Congreso de la República otorga poderes legislativos y en cuestión de semanas se aprueban tremendos paquetes de decretos legislativos que transforman el ordenamiento jurídico sin ningún tipo de debate, ¿no es cierto? Entonces, a veces el Congreso aprueba una ley con 2 o 3 artículos y el Poder Ejecutivo aprueba un reglamento de 500 artículos. Es decir, el presidente de la República es el principal legislador, el principal emisor de normas en el Perú, de lejos. ¿Ese es un hecho consumado? No, yo creo que no. Creo que nosotros tenemos que modificar estas cosas. Debería restablecerse el Senado. Los cargos más importantes, presidente de Indecopi, presidente del directorio de Indecopi, organismos reguladores, deberían ser confirmados por el Congreso de la República, por el Senado. Lo mismo embajadores y también almirantes y generales de las Fuerzas Armadas. El Congreso es muy impopular, no puede hacer frente al presidente. No es impopular ahora, siempre es impopular. ¿Por qué es impopular el Congreso? Porque se le percibe que tiene demasiadas bancadas, que es caótico, que no puede actuar. ¿Cómo hacemos que el Congreso sea más eficaz? Reduciendo el número de bancadas. Para reducir el número de bancadas tiene que haber una reforma en el régimen electoral. Ya no se deben escoger parlamentarios sobre la base de departamentos, se deben escoger parlamentarios sobre la base de distritos y cada distrito debe escoger a un parlamentario. ¿Por qué motivo? Porque si cada distrito escoge a un parlamentario, solamente entra al Congreso el que queda primero en una pequeña elección. Ya no entra al Congreso el que queda segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Eso genera un incentivo a ya no tener aventureros políticos, sino partidos políticos institucionales. Por eso es que Inglaterra, España, el Reino Unido tienen sistemas de partidos políticos e Italia y el Perú no. Es decir, el Perú requiere un sistema electoral uninominal, que es lo único que permite incluir partidos políticos sólidos.
El Perú también requiere que el Congreso de la República se renueve por mitades o por tercios, de tal manera que si el presidente de la República lo está haciendo muy bien, el pueblo puede premiar al Ejecutivo y castigar a la oposición, o al revés, y ya no tengamos que llegar a la disolución del Congreso o a la vacancia. También yo creo que es necesario ya cortar por lo sano, ya ponerle fin a esta inestabilidad política. Debemos nosotros hacer que el procedimiento de vacancia por incapacidad moral no sea exprés. La vacancia por incapacidad moral debe tener el mismo procedimiento que la acusación constitucional para que tenga una adecuada investigación. Al mismo tiempo debería eliminarse la cuestión de confianza, la moción de censura, la interpelación si hay que mantenerla, y habría que eliminar también esta institución tan peligrosa de disolución constitucional del Congreso. Todo eso para dar mayor estabilidad. Y en el Poder Judicial, en el sistema de justicia, también tienen que haber cambios, aumentar el periodo de gestión de magistrados del Tribunal Constitucional, señalar que yo creo que lo más sano es que sea el Parlamento quien designa a los jueces, no la Junta Nacional de Justicia, que no es transparente y tiene demasiados conflictos de interés. Los jueces no deben escoger a otros jueces, eso está lleno de conflictos de interés. Las universidades tampoco, porque hay muchas universidades que eventualmente no operan de manera transparente. De repente la PUC opera de manera transparente, pero a lo mejor otras no, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener esas reformas. Yo siempre digo, América Latina, el Perú, no le va mal porque los peruanos seamos el problema. El problema son las reglas. Los presidencialismos imperiales al estilo latinoamericano solo existen en América Latina y en el África. Y esas son las dos regiones que les va peor en el mundo. Los países desarrollados tienen o gobiernos parlamentarios o, el caso de Estados Unidos, un presidencialismo muy atenuado por el federalismo y por una Corte Suprema muy fuerte. Para que el Perú sea un Estado de Derecho viable, necesitamos una reforma política profunda. Y sí tienen que haber muchos cambios en la Constitución. Pero no asamblea constituyente, porque ese es el camino probablemente a un régimen autoritario. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por tu respuesta. Ahora vamos a proceder con la profesora Ansi para que nos pueda brindar también su perspectiva en torno a esta incógnita acerca de lo que podríamos, como no reformar de nuestra Carta Magna actual. Adelante, profesora. Muchas gracias. Y gracias también por las respuestas muy interesantes que está dando paso a este debate con el profesor Gersi. Me gustaría ser muy sucinta en relación con la pregunta planteada, porque creo que la discusión puede ahondarse también un poco más en la siguiente pregunta, que es ¿qué podría reformarse constitucionalmente? Creo yo, estoy muy de acuerdo con lo que señaló el profesor Gersi en relación a la parte orgánica de la Constitución y cómo se controla el poder institucionalizado. Es una tarea sumamente importante que tenemos que realizar a partir de un reconocimiento de cómo socialmente y culturalmente estamos funcionando en la contemporaneidad, ¿no? Parece que nos hemos quedado arrastrando figuras trasladadas, ¿no? Copiadas o incluso trasladadas desde nuestra historia republicana, que hacen que definitivamente no nos reconozcamos en la forma en cómo estamos funcionando en las instituciones políticas. Ok. Y para poder luego profundizar un poco más en esa pregunta, en la siguiente me gustaría responder a unos puntos planteados muy agudamente por el profesor Gersi para continuar con este debate un poco en ping-pong también, que es esto de plantear cambios a través de reformas parciales que están a cargo principalmente o que se ponen principalmente en manos del Parlamento, ¿no? Y mi pregunta ahí sería, si tenemos tan poca fe, ¿no?, en estas ideas más teóricas que provienen de la democracia, mi pregunta concreta es entonces, ¿por qué tenemos fe en los representantes parlamentarios, ¿no?
si finalmente la democracia se reduce a la representación, entonces el Parlamento es la vía más idónea o la única que tendríamos para este indefectible, digamos, proyección negativa de que finalmente la ciudadanía no sería capaz de lograr un buen proyecto constitucional, es mi pregunta, ¿no? Y quizás lanzando un poco más una respuesta desde mi posición, yo diría que el poder no siempre tiene que ser visto de forma negativa, ¿no? Yendo de la mano, ¿no?, con esta idea muy importante que llamó el profesor Gersi de salir del derecho, ¿no? Si nosotros hacemos un estudio también de cómo el poder se mueve en la sociedad concretizada, ¿no?, podemos ver que el poder también tiene un aspecto sumamente positivo, ¿no? Es justamente esto lo que se conoce como la desobediencia civil desde la teoría constitucional, y que es lo que le da o alimenta un poco de sentido a momentos constituyentes que van más allá del poder fáctico o del gobierno fáctico que lo esté planteando, ¿no?, sino van más allá a un sentir de la ciudadanía, que fue lo que ocurrió otra vez en el año 2020 con el movimiento que se gestó contra Merino, ¿no? Que sale muchísimo más allá de la lectura actual de la que estamos viviendo ahora. Y esto tiene que ver en concreto con yo diría ya también desde la otra posición, ¿no? ¿Y por qué tanta confianza en la institucionalidad? ¿Por qué solamente el derecho podría defenderse a través de las instituciones y asimismo solo las instituciones serían capaces de ponerle límites a estos intentos, ¿no?, negativos de la Asamblea Constituyente? Si es que las propias instituciones también decepcionan a la ciudadanía, si es que las propias constituciones también nos están dejando en un momento actual absolutamente apáticos en relación con la política, que es un poco llamaba el profesor Gersi, ¿por qué no nos metemos más? ¿Por qué el ciudadano? Bueno, no solamente es que no tiene tiempo, sino también es que no le interesa, porque si le interesa y se mete, es que continuamente vivimos en un círculo de desconfianza y decepción, dado también por las propias instituciones, que es lo que estamos viviendo no hoy, no ayer, sino hace varios meses con la última conformación del Tribunal Constitucional, ¿no? Una gran decepción. Y en ese sentido, entonces, creo yo que una medida interesante que yo podría proponer, por supuesto, con todas las falencias negativas que también vienen del estudio de la política desde ese lado, tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? Parece que el control del derecho, ¿no?, la protección del derecho no viene por la propia o solamente por la propia institucionalidad, que es sumamente importante y como abogados y abogadas lo tenemos que saber, sino también tiene que provenir de los propios movimientos sociales que no en su mayoría van a copar el poder y no en su mayoría copan esos intereses negativos de ultras, ¿no?, ultraizquierda, ultraderecha en nuestra sociedad, sino también que son progresistas en materia de derechos y también protegen colectivos o minorías que no alcanzan a veces esa representación, ¿no? Entonces es quizás una alternativa para seguir pensando, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ansi. Ahora, si mal no me equivoco, vamos a pasar con la quinta pregunta. ¿Sí? Así es. Sí. Ya, perfecto. Ahora, en este sentido, la quinta pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían las fortalezas o, en su caso, las deficiencias del actual capítulo económico de la Constitución? Y en este caso, para hacer un mayor hincapié a lo que estamos comentando, es que el debate en torno a la constituyente también ha girado muy en torno a las diversas críticas que se han presentado contra nuestro modelo actual. En ese sentido, se han identificado diversas fortalezas como otras deficiencias que han sido analizadas por los últimos años, tanto de una perspectiva del análisis económico del derecho, como también por diversos economistas, precisamente durante las elecciones generales. Entonces, de esa manera, en este caso, va a iniciar con la pregunta el profesor Gersi y va a seguir la profesora Noemi Ansi. Correcto. ¿Sí? Adelante. Correcto, Felipe, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí me escuchan o no? Sí, así es.
A ver, yo quiero comenzar destacando algo que comentó la profesora Ansí, que me parece realmente muy, muy interesante, ¿no? Que es el rol de la sociedad civil. Ya en el siglo XIX, uno de los autores más clásicos, más importantes del liberalismo, Alexis de Tocqueville, dijo que la defensa del Estado de Derecho no solo le corresponde a las instituciones, sino también a la sociedad civil. Y él se expresó con admiración acerca de la gran cantidad de colectivos que participaban en asuntos públicos en los Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Entonces es una idea muy, muy importante. De hecho, la campaña que estamos llevando a cabo nosotros de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente está inspirada en esta visión tocquevilleana de la sociedad. Los ciudadanos podemos participar en política y hacer una diferencia sin participar en elecciones, ¿no? Y de alguna manera queríamos darle operatividad a la ley de participación ciudadana que existía, pero que era un poquito decorativa, nadie la había empleado o muy poca gente la había empleado de manera creativa, y nosotros queríamos de alguna manera también darle una operatividad para demostrar que se podía, ¿no? Y para retar a las personas a que hicieran lo mismo. Ese es un tema. Luego, para hablar ahora del régimen económico. La única manera que nosotros tenemos de que exista una sociedad próspera es a través del mercado. No hay ninguna manera de corregir, no hay ninguna manera de reemplazar o de superar al mercado. Nuestra civilización, nuestra sociedad se basa en la economía de mercado. La información en el mundo no está concentrada, está dispersa. Nosotros somos incompetentes prácticamente en todo. Dependemos del trabajo de cientos de personas que no conocemos en todo el mundo para tener un nivel de vida medianamente adecuado, ¿no es cierto? Y las decisiones de qué producir, cuánto producir, para quién producir, no las determina el gobierno de arriba hacia abajo, sino que las decidimos nosotros mirando los niveles de precios que son señales de información. El precio de la papa sube, la gente necesita más papa. El precio de la mascarilla sube, necesitamos más mascarillas. Solamente es posible coordinar una economía compleja a través del mercado. Siempre que se ha intentado establecer un régimen económico que distorsiona los precios o que busca reemplazar los precios por una economía planificada, ese sistema se ha estrellado y ha generado miseria, pobreza y escasez. Eso ocurrió en el régimen soviético, ocurre hoy en día en Cuba. Cuando hubieron controles de precios, eso fue una catástrofe en nuestro país. Entonces, al consagrar un régimen básicamente de mercado, la Constitución de 1993 acierta. Y el acierto de la Constitución de 1993 ha sido, digamos, irrefutable. El Perú ha reducido su pobreza y también su desigualdad notablemente. Y si nosotros revisamos indicadores de tipo social, por ejemplo, desnutrición, tasas de mortalidad infantil, entre otras, hay un informe muy bueno escrito por el economista Iván Alonso, publicado por el Cato Institute, que narra todo esto. Digamos, el desempeño del Perú bajo la Constitución del año 93 ha sido excepcional. De repente, esto tiene que ver con otros factores, pero en general el régimen económico de nuestra Constitución es valioso. No ha aumentado la desigualdad en el Perú, se ha reducido la desigualdad notablemente. El Perú es un país más rico y más justo hoy en día que en los años 70 y en los años 80. Sin embargo, no es perfecto. Hay mucha corrupción, hay muchos problemas. ¿Cuáles pienso yo que podrían ser algunas reformas al régimen económico de la Constitución? Una reforma muy importante que yo creo que hay que implementar tiene que ver con los recursos naturales. En el Perú hoy en día todos los recursos naturales son un monopolio del Estado. Eso significa que si una comunidad campesina o un individuo encuentra, por ejemplo, oro, petróleo en su tierra, ese oro, ese petróleo no le corresponde a la comunidad, al individuo, al dueño de la tierra, le pertenece al Estado. El Estado lo puede concesionar a un tercero, a una transnacional, y el dueño de la tierra, con las justas, puede tener a lo mejor el derecho de consulta previa, que no es vinculante. Entonces, eso genera un conflicto de intereses. Eso estimula, por ejemplo, la minería ilegal, la tala ilegal. Estimula la depredación de los recursos y estimula el conflicto. Deberíamos nosotros eliminar el monopolio del Estado sobre los recursos naturales y establecer un régimen de propiedad privada de los recursos naturales que permitiría que varios de los peruanos más pobres se conviertan en los peruanos más ricos. Yo también pienso que ya el régimen de contratos ley debería desaparecer. El régimen de contratos ley
obedece a un contexto histórico muy específico, que es una época en la cual había que privatizar empresas estatales que perdían cientos de millones de dólares al año, ¿no es cierto? Pero en general, la libre iniciativa privada y la apertura de los mercados es algo necesario para poder tener una economía próspera, y eso nosotros lo tenemos que mantener. Muchas gracias. Más adelante seguro desarrollaré algunos temas más. Muchas gracias, profesor García. Ahora vamos a proceder con la respuesta de la profesora Ansi en torno a esta pregunta. Así que, profesora, adelante. Listo, muchísimas gracias. Nuevamente comenzar en mi respuesta estando muy de acuerdo con lo señalado por el profesor García en su última intervención, y yo también estoy totalmente de acuerdo con que el régimen económico ha proveído, ¿no?, mucho progreso económico a nuestro país, ¿no? Pero una pregunta que desde el inicio, ¿no?, de mi interés por estos temas políticos y sociales también es la siguiente, ¿no? ¿Por qué el progreso económico no ha sido proporcional al progreso de la libertad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto último, que es un poco de lo que menos se habla? No me refiero a la libertad económica, no me refiero a la libertad de comprar o a la libertad de elegir en qué lugar comprar, sino o consumir, ¿no? Me refiero a las libertades, al progreso de las libertades. Sí, somos quizás una mejor sociedad de lo que éramos antes, y por supuesto sobre capitalismo muchísimo hay por discutir. No obstante, no es materia de este debate, pero lo que sí es importante saber es la poca relación que se plantea entre la libertad para actuar en una sociedad como la nuestra y los derechos básicos sociales, como por ejemplo la educación, la salud, entre otros. Un autor sumamente interesante para los estudiantes de Derecho que quisieran abordar ese tipo de relación, yo les recomiendo bastante, que es un constitucionalista muy interesante que sale de esta mirada jurídica nada más de la Constitución, que es Luigi Ferrajoli, quien plantea justamente una relación, no, mejor dicho, una crítica a la contraposición liberal, ¿no?, históricamente liberal, que se da siempre entre el ejercicio de la libertad, como por ejemplo de consumir, y las libertades de lograr una vida auténtica con un desarrollo, digamos, de identidades, ¿no?, un reconocimiento de lo que uno quiere lograr más allá del crecimiento de la riqueza, ¿no?, monetaria, sino más bien como el propio PNUD señala, ¿no?, que es este índice de desarrollo humano, ¿no? Y en ese índice de desarrollo humano nosotros no hemos avanzado proporcionalmente a como debíamos haber avanzado con un avance, ¿no?, visto desde el punto de vista económico. Y así, entonces, o con esto, mejor dicho, quiero decir que es un tema de discusión interesante que hay que mantener. Por supuesto, la Constitución no es la única culpable. La Constitución no tiene la culpa de lo que la pandemia, ¿no?, del año 2020 hasta el día de hoy ha mostrado, ¿no?, que es una fragmentación absoluta entre el avance de los derechos y lo que es el crecimiento económico. Pero lo que sí es importante saber es que el capítulo económico de la Constitución, más que cambiar lo que dice, creo yo, es discutir y deliberar sobre lo que deja de decir, ¿no? Y me llamó bastante la atención mucho esta discusión que hubo al inicio de la pandemia, por todo este tema del alza de precios y, por supuesto, una de las alas que defendía, ¿no?, el no control de precios, señalaba abiertamente que la Constitución decía que no era posible que el Estado controle precios, y es cierto.
hablar de control de precios es absolutamente, digamos, un tabú en nuestro país y es mejor decir que la Constitución lo prohíbe. Pero lo cierto es que ese no es el problema del fondo. El problema de fondo no es una discusión entre abogados. El problema de fondo es una discusión de ciudadanos de a pie que sufre el embate, ¿no?, de un alza aprovechada de precios en el marco de una emergencia sanitaria. Y la pregunta es, el Estado y el derecho, ¿cómo reaccionan entre ellos? La Constitución es el punto de partida, probablemente, otra vez señalo aquí, no para contener precisiones, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que señaló el profesor Guillercide, no tenemos que llenar de reglas constitucionales la Constitución, o mejor dicho, este texto, ¿no? Sino más bien quizás habría que darle otra mirada para lo que ha dejado de decir el capítulo económico de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ansi. Ahora vamos a proceder ya con la última pregunta y luego procederemos con los comentarios finales. En ese sentido, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles consideras que son las razones por las que un sector de la población ha promovido la Asamblea Constituyente? Como había mencionado al inicio, en realidad esta petición yo como un estudiante a pie de derecho la había observado alrededor, en primer lugar, de marzo de 2018, con la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, posteriormente con el cierre del Congreso por parte del expresidente Martín Vizcarra, y finalmente que se llevó a consolidar, por así decirlo, este movimiento social por el que apostaron varias agrupaciones políticas en las elecciones generales, fue frente a las movilizaciones de noviembre del 2020 contra la toma de mando del presidente Manuel Merino. Entonces, de esa manera sería sumamente interesante que también podamos abordar justamente estos aspectos. Entonces, en ese sentido, le cedo la palabra a la profesora Noemí Ansi y posteriormente al profesor Lucas Arce. Adelante, profesora. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, para responder muy brevemente, es importantísimo la premisa, ¿no?, que señala Felipe sobre esta pregunta, porque como decíamos desde el inicio, esto de discutir la Constitución no es un tema de hoy. Sin embargo, no podemos ser ciegos, ¿no?, a la actualidad que estamos viviendo, que aprovechado o quizás como proyecto original, no lo sé, independientemente de eso, lo importante es estar muy alertas, ¿no?, porque puede malutilizarse, tergiversarse y llevarnos, ¿no?, a consecuencias muy negativas el hecho de aprovechar coyunturalmente sacarle provecho para algo que ha estado presente en la sociedad desde hace algún tiempo, ¿no? Y en ese tenor, ¿no?, de mantenernos alerta, pero sin perder de vista el panorama un poco más amplio, que ya no va por los intereses partidarios ni por los intereses de facto, sino más bien por una discusión de la ciudadanía que sí ha estado fácticamente presente entre nosotros, ¿no? Yo considero que las razones por las que un sector de la promoción de la población, no digo promover, porque probablemente para promover necesitemos, como dijo Felipe, ser parte de ese voto consciente que queremos una asamblea, ¿no? Más allá de eso es estar de acuerdo con una asamblea, más allá de la coyuntura. Y creo yo que las razones tienen que ver con una sensación de desasosiego, una sensación de hartazgo también de la propia ciudadanía para lo que estamos viviendo, no este año, sino desde hace bastante tiempo, ¿no? Y hay que recordar muchísimo el tema que generó la explosión del macrocaso Odebrecht, ¿no?, que fue lo que generó la gran pregunta de, bueno, parece que estamos avanzando muy bien económicamente, pero ¿qué es lo que pasa con la institucionalidad, ¿no? Y entonces creo yo que una razón muy importante tiene que ver con la búsqueda, ¿no?, de alternativas y más democráticas que incluyan a la ciudadanía, que recuperen a la ciudadanía. Por ejemplo, simplemente como una dinámica, yo siempre me pongo a pensar en que estas peleas que existen entre Ejecutivo y Parlamento constantemente día a día van como en paralelo a lo que la ciudadanía y el ciudadano de a pie tiene que realizar día a día, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos tan fragmentados, ¿no? Y quizás la Asamblea Constituyente sea un momento como un punto de partida donde
pensemos más en que queremos incorporarnos nuevamente a la toma de decisiones, que parece que ahora se convierte más en discusiones tecnócratas, ¿no? Como sacar o no al presidente actual, en lugar más bien de plantearnos y de estar deliberando sobre problemas mucho más acuciantes, importantes y que serían trascendentales para la historia del país, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Ansi. No sé si se me escucha. Sí, claro que sí. Perfecto, sí, ya. Y ahora ya finalmente procedemos con el profesor Lucas Gersi. Perfecto, Felipe, muchas gracias. A ver, yo quiero antes de responder la pregunta, de manera muy breve, comentar algunas cosas que se me quedaron en el tintero, ¿no? Primero, con relación al régimen económico. No piensen ustedes que en el Perú existe una operación plena del mercado como este debería funcionar. En el Perú, lamentablemente, tenemos mercados con muchas barreras de entrada que probablemente permiten la consolidación de oligopolios, ¿no es cierto? Entonces, el Perú requiere no una reforma constitucional, pero sí una reforma de políticas públicas que pueda generar mercados más competitivos y, sobre todo, permitir que hayan más actores en nuestros mercados, ¿no? Ese es un tema que es muy importante. Otro tema que me parece muy interesante que mencionó la doctora Ansi, que yo también lo había mencionado, tiene que ver con esta idea de la extensión de la Constitución. La idea no es que la Constitución sea lo más extensa posible, porque la Constitución, para ser Constitución, tiene que ser una norma rígida, no se cambia por mayoría simple, tiene vocación de permanencia. Entonces, todo lo que se suma a la Constitución se resta a la democracia. Y una Constitución demasiado larga que abarca todo, finalmente es una expresión un poco autoritaria también. Entonces la Constitución tiene que ser selectiva, no puede decirlo todo, porque de lo contrario, básicamente estaríamos imponiendo desde la Constitución una forma de entender el Perú, y esa no es tampoco la idea, ¿no? Y finalmente, con relación al concepto de libertad, yo creo que hay que tener mucho cuidado de emplear el concepto de libertad con precisión, porque si nosotros llamamos libertad a cosas que no lo son, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, decimos, yo necesito tener libertad de que me subsidien para poder hacer las cosas que yo quiero, entonces estamos desnaturalizando y degradando un poco el concepto de libertad que yo pienso se debe entender básicamente como no coacción, como ausencia de coacción, ¿no? Pero bueno, ese es un debate que podríamos tener en otra oportunidad, un debate muy interesante, básicamente para discutir la perspectiva de Amartya Sen versus la de Hayek, etcétera, ¿no? Es un debate interesante. Ahora, para responder la pregunta, concretamente, yo no pienso que en el Perú la demanda de una asamblea constituyente sea una demanda mayoritaria. No lo es. Tampoco creo que sea una demanda de un porcentaje importante de la población. No lo es en ningún lugar del Perú. La mayoría de la gente está o no conoce bien lo que es la Constitución o tiene miedo a que la cambien por temor a una dictadura. Pero yo creo que es muy poca gente en el Perú la que está pidiendo el cambio de Constitución. Hay que ser honestos, decir las cosas como son, aunque pueda ser políticamente incorrecto. ¿Quiénes piden un cambio de Constitución en el Perú? Básicamente los militantes de izquierda. ¿Desde cuándo lo piden? No lo piden desde hace un año, desde hace 2 años. Lo piden por décadas, desde los años 90, cuando estaban las luchas democráticas para derrocar de alguna manera el régimen autoritario de Fujimori. Ya se hablaba también del cambio de la Constitución. En los 2000, en los 90, en los 2010, llevamos 30 años de este debate, probablemente en el Perú, ¿no? Desde siempre la izquierda ha querido cambiar la Constitución. ¿Y cuál es la realidad de por qué la quieren cambiar desde mi punto de vista? Porque ellos siguen nostálgicos del modelo de país que creó en el Perú la dictadura militar, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas creó un modelo de país basado en una economía planificada, basado básicamente en un modelo de una izquierda muy, muy dura. Creo que ningún país, salvo Cuba o Venezuela en estos momentos, ha tenido algo parecido en América Latina, ¿no es cierto? El gobierno de Velasco básicamente fue extremadamente intervencionista, y en la Constitución de 1979
se constitucionalizó ese modelo intervencionista de la dictadura militar. Entonces la izquierda tiene ese modelo de país, ¿no es cierto? El debate que estamos teniendo es, en cierta medida, un debate sobre defender el Estado de Derecho, evitar que nos hagan a nosotros lo que han hecho con los venezolanos, por ejemplo. Pero también la otra parte de la discusión es sobre el modelo económico, ¿no es cierto? La izquierda peruana quiere volver al régimen económico de la Constitución de 1979, que es heredero de la dictadura militar, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que preguntar cuál de estos dos Perús es el Perú en el cual nosotros nos vamos a reconocer y el Perú donde queremos nosotros desarrollar nuestras vidas y que nuestros hijos también las puedan desarrollar. El modelo de economía abierta o el modelo de economía planificada, ¿no? En América Latina no hemos superado la Guerra Fría, no la hemos superado. Todavía hay bloques que creen en economías planificadas y en cortar libertades políticas. En toda América Latina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua. La democracia no está consolidada en América Latina. Seguimos en la Guerra Fría, nosotros acá. Entonces, ¿qué posición vamos a adoptar? ¿Vamos a adoptar la posición de defensa de gobiernos limitados y economías abiertas? ¿O la posición de aquellos que quieren economías planificadas y libertades recortadas? Entonces, creo que ese es el debate de nuestros tiempos y yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder, aportando un granito de arena para preservar lo que creo que es el Estado de Derecho. Muchas gracias a todos. Y gracias a la doctora Ansi por este debate tan interesante que me ha permitido aprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora ya para cerrar, vamos a tener unos comentarios finales por parte de ambos ponentes. Estos comentarios van a tener una duración de 2 minutos con todo este debate súper enriquecedor que hemos tenido acerca de este tema. En verdad, como estudiante de Derecho y una persona que ha estado siguiendo este tema, verdaderamente me alegra mucho que podamos tener estos espacios que lamentablemente parece que por la coyuntura política se han perdido un poco. Entonces, sí me gustaría agradecerle en nombre de Enfoque Derecho por su participación. Y en este momento vamos a proceder con los comentarios finales. En ese sentido, sí me gustaría que primero empiece la profesora Ansi, debido a que ella se encontrará representando la postura a favor, y luego procederemos con el profesor García con la postura en contra. Adelante, profesora, la escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Adelanto también el agradecimiento al profesor Gersi por este debate y en todo caso agradezco por el formato también. Es bastante nutritivo porque han planteado preguntas muy precisas, lo que nos permite dar este ida y venida de razones, lo que nos hace muchas veces falta, ¿no? Para comprender bien dónde está el problema. Y yo en todo caso, sí, quizás a veces puede pecar la posición que defiendo un poco como ingenua y optimista, ¿no? Quizás con cierta esperanza que en algún momento vamos a salir del embrollo en donde nos encontramos ahora. Quizás también comparto con los estudiantes a los que enseño esa sensación de que tenemos cierta idea que quizás en algún momento van a empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y eso quizás fue lo que motivó muchísimo desde el año 2018 para adelante. Y yo los aliento y las aliento a que no se detengan, ¿no? Por más de que constantemente día a día el poder tanto fáctico como el institucionalizado nos muestran que es bien difícil cambiar las cosas, yo creo que definitivamente tenemos que continuar, quizás no a través de una asamblea constituyente, como señala el profesor Gersi, quizás a través de otras vías, pero la idea es seguir pensando cómo es que queremos redefinirnos como colectividad, ¿no? Con ideas diversas, con un pluralismo de posiciones, pero finalmente siendo un solo país, ¿no? Entonces, en ese sentido, los aliento a que sigan participando en política desde el derecho. Muchas gracias, profesora Ansi. Ahí, Lucas, creo que tienes de nuevo el micrófono muteado, no sé. No, ya lo activé, Felipe, muchas gracias. Yo quiero, gracias Felipe, en este mensaje final yo quiero plegarme a los agradecimientos que ha llevado a cabo la profesora Ansi. Realmente que me ha gustado mucho participar en este debate
que siempre nos ayuda a cuestionarnos a nosotros mismos y a aprender. Yo creo que hemos tenido algunas diferencias, pero también muchas coincidencias, bastante más de las que de repente nosotros dos pensábamos que íbamos a tener. Entonces yo creo que está muy interesante el debate y este ejercicio yo creo que es una demostración de cómo dialogar y debatir no es una pérdida de tiempo, porque se descubren coincidencias, se reflexiona, se aprende y eso es lo que tenemos que buscar hacer, ¿no es cierto? Yo quiero motivar a todas las personas que nos escuchen en que no se apague ese fuego revolucionario que pueden tener ustedes, ¿no? A mí me gusta considerarme un revolucionario, de repente un revolucionario liberal, pero un revolucionario. Siempre pensemos qué podemos hacer para que el mundo en el que vivimos y el país en el que vivimos sea un país mejor y ustedes muy pronto, seguramente con las cosas que están aprendiendo en la universidad, van a poder tener un impacto positivo en su comunidad, ¿no? Entonces la idea es eso y vamos a defender siempre el Estado de Derecho, ¿no? Recuerden que el poder absoluto es malo. En el Perú ustedes salen de las universidades y a veces le van a preguntar a las personas, ¿no? ¿Usted qué prefiere, señor? ¿Una democracia o una dictadura? Yo he estado recorriendo el Perú, ¿no? Y siempre la misma pregunta. Y siempre en todas las plazas del Perú hay un montón de gente que te dice, no, yo prefiero la dictadura. La democracia no sirve. Es mejor la dictadura. Miren lo frágil que es la institucionalidad y el Estado de Derecho en el Perú. Es fragilísimo. Es como un cristal. Si no lo cuidamos, se rompe y nos va a tomar décadas reconstruirlo. Si nosotros no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos vivan de repente en un lugar que no haya derechos, no haya libertad, tenemos que cuidar el precario Estado de Derecho. Y esa es tarea de todos, pero sobre todo de los abogados y los estudiantes de Derecho. Entonces los motivo para que nos acompañen en esta lucha, ¿no? En esta aventura. Muchas gracias, Felipe. Y muchas gracias, doctor Ansi. Muchas gracias a los dos. Y bueno, en realidad ya para poder culminar con este evento, sí, me gustaría hacer una breve síntesis de los comentarios finales. En realidad creo que esto es un llamado a que desde el mundo del derecho estemos desde ahora en adelante mucho más inmersos en la política, que estemos al tanto. Y en realidad es justamente eso es algo que nosotros hacemos desde Enfoque Derecho. Tratamos de dar una óptica jurídica a lo que está sucediendo en la política y es súper importante que nos mantengamos informados acerca de los últimos acontecimientos y también que eso nos permita hacer un análisis introspectivo de los propios conocimientos que nos da la facultad. En este caso ha sido muy grato para mí, siendo una persona que evidentemente está en formación, al igual que muchos de los estudiantes que están aquí presentes acompañándonos, observando la transmisión en vivo, haber visto y escuchado este encuentro. Así que desde Enfoque Derecho les agradecemos a los dos por este espacio y también por su participación y por mantener este debate y llevarlo de la mejor manera posible. En ese sentido, nos despedimos con todos y les pedimos que estén atentos a nuevos eventos que vamos a estar llevando a cabo desde Enfoque Derecho, así como también desde Temis. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, LinkedIn y Twitter como Enfoque Derecho, y también en las mismas redes sociales como Temis. Así que sin más, vamos a finalizar la transmisión. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Necesitamos evitar una constituyente, camino fatal que nos hará retroceder.